¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás escuchando el 1040 de AM, también puede que nos estés escuchando a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual te puedes encontrar un montón de cosas interesantes en el portal, y entre eso está también la sala de chat para que te puedas comunicar directamente con nosotros. En unos minutitos más ya estaremos conectados para ver tus participaciones, preguntas y comentarios. Otras vías de comunicación electrónicas es el Twitter, @desde tu mirada. Está también el correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx, y los teléfonos, por supuesto, 31 22 11 90, 36 47 18 83. La línea nacional sin costo 01 800 727 54 20, para que también vía telefónica te puedas comunicar con nosotros. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los destinos que puede ir cobrando, los distintos destinos que puede ir cobrando el deseo de la maternidad. Pero antes déjame recordarte que ya está muy próximo este evento anual de Radio Mujer que se llama El Hábito del Buen Vivir. Se llevará a cabo el sábado 31 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara. La entrada es totalmente libre, y además a las primeras 100 personas que lleguen se les va a obsequiar una cosmetiquera con productos de limpieza para tu rostro. Y las conferencias que se van a estar presentando son cómo controlar los niveles de colesterol y triglicéridos en la población mexicana, con Luisa Ortega. También hablemos de estreñimiento y sus soluciones con el doctor Gilberto Priego. Convierte tus colaciones en una alternativa saludable con Leti de Huerta. Y por favor adelgaza con Blanca Mercado, así como la vacuna contra el virus del papiloma humano del doctor Salvador Espinosa Arámbula. Así que, bueno, pues ya sabes, están estas presentaciones el día sábado 31 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara. Si quieres participar, únicamente apártate ese día y procura llegar temprano para que seas uno de los primeros 100. Y bueno, continuando ahora sí con este tema que estuvimos hablando el día de ayer, decíamos, hay tantos motivos por los que una persona pueda llegar a volcar, por los que una mujer específicamente pueda llegar a desplazar, vamos a decir, este deseo de maternidad hacia otros aspectos de su vida, ya sea porque en efecto en ningún momento tuvo hijos, o bien porque sencillamente es tanta su necesidad que el hecho de que los hijos ya estén grandes hace que dejen de contar estos como hijos, ¿no? Y es importante decir que no a todas las mujeres les pasa esto. Creo que de pronto se tiende demasiado a la generalización y se piensa, por ejemplo, que para todas las mujeres es indispensable, por ejemplo, el ser madre, ¿no? Ya días anteriores estuvimos viendo un tema muy relacionado a este aspecto y veíamos que no cumple necesariamente con el ideal de todas las mujeres, y que muchísimas mujeres se pueden concebir a sí mismas sin necesidad, verse a futuro, sin necesidad en absoluto y sin poner ninguna clase de deseo en el hecho de tener hijos. Entonces, esto no ocurre a todas las mujeres, ni tampoco ocurre a todas las mujeres que sí hayan albergado en algún momento de sus vidas ese deseo de ser, de maternidad. Pero esto como un paréntesis antes. Y desplazamiento, ¿por qué hablar de desplazamiento? Creo que, bueno, no creo, lo hemos mencionado antes, pero quizás no lo recuerdes necesariamente. Desplazar el desplazamiento en sí es un movimiento que se hace psíquicamente, y bueno, ese es el término, tal cual, y significa que vamos a colocar la carga afectiva que corresponde a una representación en particular, bueno, a un algo en particular. Vamos a pensar a los hijos,
este afecto que corresponde al deseo de hijos o a los hijos o como sea el caso de cada persona, se desplaza hacia otro objeto. ¿Por qué? Bueno, pues por necesidad en ese momento de la persona, ¿no? Ya sea porque puede ser, vamos a pensar, poner un ejemplo muy claro, vamos a pensar que se siente un odio muy fuerte hacia uno de los hijos. Pero como este afecto pues es contradictorio con el cariño que se le tiene, entonces ese odio se desplaza a algún otro lado y la persona empieza a sentir que verdaderamente odia a esa otra persona, ¿no? Lo mismo puede llegar a suceder con el deseo de maternidad. Ese deseo, cuando no puede verse satisfecho en un objeto, ya sean sus propios hijos o hijos en absoluto, puede quedar desplazado hacia un nuevo destino. Y pensaba, Gaby, que este asunto de la maternidad tendríamos que entenderlo como un deseo más que un instinto, ¿no? Porque es ahí, yo creo, donde se puede hacer el parteaguas en esta discusión, en poder entender que no por el hecho de nacer mujer se nace con un instinto maternal. Digamos que esta parte de la maternidad es de las hembras, ¿no? Es como decir, muy bien, pues es que está el instinto de proteger, de amamantar, de hacer, de tal o de cual. Por supuesto que estamos viendo esto en las hembras en específico. Pero acuérdese realmente de toda la vuelta que se le da a esta situación de los instintos en el caso de los hombres, en el caso de la especie humana. Podríamos entender que todavía por ahí va un instinto, ¿no? Que todavía las hormonas, la disposición genética va hacia ese lado, va a ese lado de reproducirse. Y esto también lo podríamos pensar desde otro punto de vista en los hombres, ¿no? En los hombres, cómo está este instinto de reproducirse, de multiplicarnos a final de cuentas. Pero al final de todo esto, al final de toda la explicación genetista que pudiéramos hacer, está nuestro deseo y la pulsión. Y esto atropella cualquier cosa que tengamos que ver con la naturaleza. Y ahí es en donde, en lugar de pensarlo como un instinto, vamos encontrando un deseo y vamos viendo que esto se cimenta con las identificaciones que se pueden hacer alrededor de la maternidad. ¿Cómo es que en un principio una niña puede o no puede encontrar un placer en la maternidad? Desde los juegos de los niños, ¿no? Cómo hay niñas que desde un principio, desde que son muy pequeñitos, realmente por la experiencia que van viviendo en casa, no vemos que haya mayor interés en las muñecas, por ejemplo. Es como esto, cómo lo atacan las feministas, Gabriela. Es que cómo es que a las mujeres les tocan muñecas y a los niños les tocan carritos y monos de acción. Las muñecas no pueden hacer todas esas cosas. No quiere decir que no puedan haber muñecas que se muevan igual o juguetes también muy interesantes para las niñas, sino que este tipo de juguetes por lo general apuntan hacia los lugares a los que van las identificaciones de los niños. Hay una niña que puede tener al caballero del zodiaco, si usted gusta, a la tortuga ninja, y esto a final de cuentas es un juguete, es un objeto transicional, y la niña lo transforma en que es el bebé, o es la mamá, o es el papá, ¿no? Puede estar un G.I. Joe, bueno, pues entonces no es un G.I. Joe, no es un comando de muerte e inteligencia militar, es el papá, ¿no? O es el novio, o es esta persona que gira alrededor de lo que las niñas van ubicando como el deseo de la mujer. Y la mujer, evidentemente, que tiene todo un abanico de deseos, que no es el único, pero ahí es en donde se empieza a descubrir y se empieza a entender la feminidad, que es una situación mucho más rebuscada de lo que de repente queremos llegar a pensar y que solamente tiene que ver con los tacones y el maquillaje. Así que vamos a estar hablando de esto a lo largo del programa, no deje de sintonizarnos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Y estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre los destinos del deseo en la maternidad, de la maternidad más bien. Si usted quiere comunicarse con nosotros, le recuerdo, tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. También tenemos una línea nacional sin costo, que es el 01800 727 5420. O por los medios electrónicos estamos en
estamos en la sala, ya estamos conectados, sí, en www.radiomujer.com.mx, en nuestro correo electrónico desde tu mirada @radiomujer y en Twitter en @desde tu mirada. Y antes del bloque comercial le estaba platicando un poquito cómo es que se van generando estas identificaciones con el rol femenino en las niñas y cómo los juguetes van teniendo un papel fundamental justamente en este tipo de identificaciones. Pero, primero que nada, tendría que haber un objeto suficientemente bueno para que puedan ser, digamos, dirigidas las identificaciones, para que se pueda hacer todo este modelo alrededor de lo que se encuentra femenino en una mujer. Y esto es algo bastante curioso, como le digo, personas que tienen una queja muy fuerte de repente sobre los géneros, hablan de una sociedad patriarcal que moldea a las mujeres para que se queden sometidas en el papel de madre, en el papel bueno, pues como de una incubadora, a veces hasta se va diciendo, ¿no? Y que esto es un complot malvado desde que se es pequeño y cómo se les van dando estos juguetes que aparte van eliminando cualquier instinto agresivo, cualquier señal de violencia. ¿Para qué? Para que las mujeres se queden sometidas. Le voy a decir que a mí me suena terriblemente pamplinas este tipo de argumentos. ¿Por qué? Porque esto que nosotros podemos llegar a ver como los roles de masculino o femenino en la sociedad, son simplemente un reflejo de lo que nuestros deseos han ido formando, han ido forjando de estos roles a lo largo de nuestros tiempos. Por lo mismo, vamos a ver cómo hay momentos en la historia en los que estos van modificándose, van haciéndose ciertas cosas, ciertas modificaciones, evidentemente también en pro de la sociedad, porque si no estuvieran estos roles, no es como que fuera el cataclismo y entonces se fuera a terminar toda la civilización, pero sí una gran parte, déjeme le digo. Por ejemplo, si se hiciera todo este movimiento, pensemos, si realmente pudiéramos escuchar de forma general a todas estas personas que se quejan de esos roles y a todos nos educáramos, por ejemplo, con el color amarillo, ¿no? Y a todos nos educáramos con un sexo indistinto, yo creo que realmente esto tendría un impacto mucho más fuerte de lo que usted se puede imaginar. ¿Por qué? Porque no habría este momento de identificación. Y es que no quiere decir que si a una niña se le ponen aretes y se le dan muñecas para jugar, se le está deshumanizando, ¿sí ve? Sino que la niña está en un momento de su vida en el cual se está identificando con todos estos distintos modelos de identificación que tiene a su alrededor. Por lo tanto, hay niñas que les gustan las muñecas y hay niñas que no les gustan las muñecas. Hay niñas que les gustan los carritos y hay niñas que no les gustan los carritos. Hay niñas que van escogiendo alrededor de su propio modelo de feminidad que se les está otorgando por parte tanto de la madre como del deseo del padre. Ahí es en donde están todas estas situaciones. No quiere decir que sea un aparato del sistema, un artilugio del sistema para controlar la feminidad, no, sino que todos nosotros, fíjese, todos nosotros, ¿no? Hasta el día de hoy no hay una excepción, todos nosotros salimos alrededor de una relación sexual y todos nosotros tuvimos madre que nos cargara en su vientre. Hasta el día de hoy, año 2014, todos nacimos de la misma manera. Si alguien en las generaciones pasadas no hubiera tenido el deseo de que eso sucediera, tenga por seguro que no estaría aquí. Nadie de nosotros estaríamos aquí si nuestras madres no hubieran tenido ese deseo de cargarnos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, y es que las violaciones, y es que lo demás, ahí tampoco nos vamos a meter en merengues, ¿no? Realmente vamos a ver cómo si no estuviera el deseo de tener un hijo, no nacen los niños. Se pueden evitar los niños, se pueden abandonar en la basura los niños, ¿no? Y muchas mujeres. Y muchas mujeres lo hacen, ¿no? Pero si no estuviera ese deseo que de repente se alcanza a ver tan aberrante para algunos movimientos feministas, no estaríamos aquí. Simplemente no estaríamos aquí. Aquí la diferencia realmente va en cómo se va entendiendo este asunto de ser madre. ¿Por qué? Porque realmente también se ha utilizado la maternidad como un aparato, como una herramienta de control para las mujeres, y esto sí es una realidad, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos estos hijos que se tienen para reparar el matrimonio, ¿no? O esta mujer que se casan e inmediatamente se quiere tener un hijo, ¿por qué? Porque como que eso hace legal la situación de la pareja, ¿no? Es que ya somos una familia y ya lo vamos a tener que hacer por los hijos. Y vamos a ver tanto hombres como mujeres que hacen esto, ¿sí ve? Hombres y mujeres que van utilizando la maternidad como esta excusa para hacer de alguna manera la fantasía de que ya no se puede disolver la unión con la pareja. Uh-huh. Y esto, claro, que también, como le digo, se ha ido utilizando por parte del hombre, ¿no? Por parte del hombre en el que a la mujer, mientras se le tenga casa, se le tenga llena de chamacos
y no se tenga muriendo de hambre, pues bueno, ahí está la mujer, ¿no? Y estamos cumpliendo con este papel de hombres que de repente nos vamos imaginando que así debería de ser. Y también hay que entender ahí que la mujer, de alguna manera, aún por omisión, acepta ciertos lugares. Pero esto se lo digo en relación a de dónde realmente salen los deseos de maternidad. Es una cosa que todas las mujeres van teniendo, es una cosa que todas las mujeres deberían de tener. Ahí ya deberíamos de hacernos otra pregunta. ¿Qué tan placentero, qué tan satisfactorio fue para todas estas personas su experiencia con su madre? ¿Cómo es que su madre vivió el embarazo? ¿Cómo es que su madre proyectó ese deseo de tener o de disfrutar la vida de un bebé junto de ellos? Ahí es en donde realmente se puede llegar a entender por qué hay personas que no les gusta esta idea de tener o de no tener hijos. Ahí es en donde salen todas estas fantasías de control. ¿Por qué? Porque así es como se vivió en la propia infancia, así es como se vio que se vivió con los hermanos, así es como lo hemos aprendido, pero no porque sea una cosa que tenga o no tenga que ser de alguna manera. Pero sí vamos a encontrar ahí ciertas variaciones que van modificando esta situación para todos. Sí, porque acerca de estas teorías como de complot, de las que hablabas hace un momentito, que puede sonar muy paranoico ponerlo de esta manera, pero en efecto llegan a cobrar dimensiones sumamente paranoides, ¿no? Este tipo de afirmaciones. Y en esta clase de circunstancias, creo que en lo que habría que poner énfasis, a lo que habría que prestar énfasis, hay que recordar que como sociedad somos una estructura artificial, en el sentido de que estamos, nuestra cultura está segmentada y muchas de las funciones que tenemos y muchas de las convicciones que tenemos no hacen sentido sino en función a la cultura, y la cultura la creamos nosotros mismos. Lo que quiero decir es que puede verse todo con demasiada relatividad si nos podemos a filosofar y pensar, bueno, pero es que esta mesa es azul porque todos estamos de acuerdo en que es azul y decimos que ese color se llama azul. Pero ¿qué tal si otra persona en una comunidad lejana piensa que este color no es azul sino blanco? Entonces estamos equivocados. Entonces, ¿cuál es? En realidad, si nos ponemos a pensar en esas cosas, sí, en efecto todos hemos hecho un consenso de cómo se llaman las cosas y de qué son las cosas, y ese consenso nos funciona, bueno, pues para no enloquecernos, ¿no? Para tener un punto de referencia común y también aquellas cosas que atañen a nuestra identidad y nuestros roles como parte de la sociedad y como individuos, pues también son creados en gran medida, ¿no? También asumimos, en algún momento iba comentando en el programa, ni siquiera el hecho de nacer con genitales femeninos hace mujer a una persona, a una mujer. Se hace mujer en esta estructuración psíquica. La identidad femenina es una cosa muy distinta del género, de hablar de los genitales que tenga, ¿no? Un animal no se va a asumir nunca como hembra o macho, porque no se va a asumir como un algo, como un ente. No tiene tanta conciencia. Nosotros sí. Y el hecho de que nos asumamos de una u otra manera tiene que ver también con esta estructura social. Entonces también no nos asustemos de que muchas de las cosas a las que vamos apegando nuestra identidad, ya sea en cualquiera de los roles, ¿no? Como hombre, como mujer, como profesional, como lo que sea, estén tan ligados a aspectos que tienen que ver con la sociedad, ¿no? Sin embargo, estos se van modificando, tienen la capacidad de modificarse, y hay una cosa muy importante. Yo creo que ahí lo peligroso verdaderamente no es como que tengamos que mantener antes a los niños alejados de las muñecas, porque no vaya a ser que se hagan homosexuales, y a las niñas pues con la muñequita para que les guste ser. No, no es que nos tengamos que preocupar por eso, sino preocuparnos por hasta qué punto no estamos educando a las personas para que tengan su propia capacidad de razonamiento. Y yo le puedo regalar muñecas, o yo le puedo regalar lo que a mí se me pega la gana regalarle, pero mientras tenga su propia capacidad de razonamiento y la vaya desarrollando, en algún momento podrá discernir qué quiere hacer, ¿no? Si quiere manejar un carro
o si quiere cambiar pañales, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:35. Está escuchando el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer en su programa Desde tu Mirada. Y ya tenemos algunas participaciones. Nos está diciendo Marta acá: desde chiquita no me gustaban las muñecas, nunca jugué con ellas. Una amiguita me dijo que en la noche jalaban los pies. Yo creo que fue eso. Muchas gracias por tu participación, Marta. Aquí podemos ver también cómo, si usted intenta recordar cuando era pequeño, seguramente se va a encontrar con un montón de revolturas, ¿no? Se va a encontrar, según nosotros, con un recuerdo muy fidedigno de cómo pasaron las cosas, de cómo se sentían las cosas, pero realmente es de las cosas más engañosas y difíciles de acordarse de la propia niñez. Nosotros, imagínese que nos estamos acordando de la niñez, aunque fuera en primera persona, intente acordarse de algún momento y se va a dar cuenta cómo su recuerdo seguramente está puesto fuera de usted. Usted se estaba viendo jugar, o estaba viendo el juguete, o estaba en algún lugar en donde no pudo haber estado cuando era niño. Ahí vamos a encontrar estos detallitos y nos da a preguntarse, ¿no? ¿Por qué me acuerdo así? ¿Por qué me acuerdo de esto que no sucedió? O es más, hasta a veces podemos corroborar con las personas que estaban en nuestro recuerdo y nos dicen, no, eso nunca sucedió, eso pasó tal y tal y tal. Tú en esos entonces no hablabas, en esos entonces no vivíamos aquí en la ciudad, en esos entonces no estaba pasando nada de lo que tú recuerdas. Y uno se pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que a nosotros mismos nos vaya jugando este tipo de engaños nuestra memoria? Y es que hay que recordar que en la infancia todas las cosas se vivieron con una pasión muy, muy, muy intensa. Una pasión tan intensa que es necesario que se hayan reprimido. Que se hayan reprimido porque por todo el significado y la carga emocional que tuvieron estas vivencias. Ese tipo de cosas generan que se hagan estas fábulas en los recuerdos. Y aún así, estos recuerdos no quiere decir que sean totalmente falsos, pero no es lo que nosotros estamos recordando. ¿Qué es lo que realmente quiere decir este recuerdo? Es una cosa muy intrincada, así como a veces nos preguntamos, ¿qué quiso decir este sueño? ¿Por qué soñé esto? Es una cosa muy similar porque también están bajo el influjo de la represión. Entonces, aún así como con esta participación que nos están dando, vamos viendo y podemos ir reconstruyendo pedacitos de cuál fue nuestra experiencia cuando estábamos así de pequeños alrededor de la feminidad, ¿no? ¿Cómo es esto? Que las muñecas, que si estaban, que si no estaban. Bueno, nos podemos acordar, Gaby, también de las películas que estaban tal vez cuando éramos pequeños, ¿no? El muñeco diabólico, ¿no? Chucky, el muñeco diabólico. Y miren nada más todo. O por ejemplo esta película de La Profecía, en donde era el hijo del diablo, ¿no? Hay personas que realmente ese tipo de miedos, no quiere decir que hayan visto la película y nos arruinamos la infancia, no, sino que es todo el significado que gracias a nuestra familia le pudimos haber dado a estos elementos que estaban fuera. Cómo es que es como este significado oculto de los juguetes, que ahorita todavía lo vemos en películas y lo ponen muy cotorro, ¿no? Es que los juguetes tienen vida cuando pasa tal. Imagínense qué cosa tan siniestra, ¿no? Así fueran tan buena onda como los ponen en las películas, imagínense qué cosa tan siniestra realmente que los juguetes cobraran vida. Y esto es una fantasía, bueno, de hace muchísimos años, muchos más años de los que tiene la televisión y las películas, de cómo hay objetos animados, de cómo las cosas tienen vida, ¿no? Esto tiene hasta un nombre, Gaby, y ahorita se me fue, es animismo, se llama, ¿no? De cómo, por ejemplo, las plantas cobran vida, de cómo hay ciertas cosas que son personas realmente, pero una vez más nos habla no de la realidad concreta, tangible, sino de nuestra experiencia. ¿Por qué es que esas muñecas se generaban como un objeto de miedo, ¿no? A mí no me gustan las muñecas. ¿Por qué? Porque las muñecas tienen sus propias intenciones. Si nos vamos más hacia atrás de todo esto, digo en una situación muy hipotética, es qué intenciones tienen los niños. Porque hay personas que los niños también les dan muchísimo miedo, ¿no? Realmente está todo el pavor que hay alrededor de los niños, que si son como humanos chiquitos. Hay personas que nada más al verles las manitas les generan escalofríos por ver como un ser humano pequeño. Y esto, como le digo, tiene que ver con toda nuestra idea y cómo se puede llegar también a vivir un embarazo, ¿no? Como hay mujeres que realmente el embarazo lo viven como si fuera una situación parasitaria, ¿no? Algo se me metió, algo está creciendo dentro de mí, por cómo se va viviendo esta escisión en lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, cómo se vive como un objeto extraño, ajeno y por lo tanto nada deseable. Y también habría que preguntarnos por qué
Es un tema tan recurrente de películas de terror, por ejemplo, a propósito de juguetes malvados o niños poseídos, ¿no? Esto no es coincidencia, no es una cosa fortuita. En realidad ha sido un tema muy recurrente y es que se relaciona justamente con el mismo motivo por el cual nosotros tenemos estos recuerdos encubridores de los que hablabas hace un momentito. Un recuerdo encubridor es justamente este recuerdo, puede ser muy nítido, usualmente es muy nítido, a propósito de algún evento en nuestra infancia y que guardamos con toda esta claridad sin explicarnos por qué, ¿no? Después aparece como algo pues muy trivial. Recuerdo perfectamente cuando me dieron estos tenis de pequeñita y yo estaba abrochando mis agujetas y alguien más, no recuerdo quién, pero alguien más los abrochó por mí. Y lo recuerdo perfectamente, las manos abrochando el zapatito, pero no recuerdo qué persona era, y recuerdo el zapatito, recuerdo absolutamente todo lo demás. Se llaman recuerdos encubridores, y la función que tienen justamente es desplazar un afecto muy intenso que se despertó en ese momento de tu vida, desplazarlo, se cambia el foco o el acento de ese momento. Quizás era justamente el rostro de la persona la que te despertó ese afecto grande, ese afecto fuerte, y entonces justamente para encubrir el hecho de que te estaba despertando un sentimiento tan fuerte, se desplaza hacia el tenis, hacia el zapato. Entonces lo recuerdas con lujo de detalle, el zapatito. Colores, costuras, todo. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos recuerdos encubridores? ¿Por qué se nos olvida nuestra infancia si a los 2 años ya sabemos hablar? Lo normal sería pensar que ya tenemos capacidad para almacenar recuerdos así como lo hacemos ahorita, ¿no? ¿Por qué se nos olvida y nos podemos recordar como de los 6 años para adelante y todo lo demás que pasó? Es justamente porque esos recuerdos, la mayor parte de esos recuerdos, caen bajo la amnesia infantil, que es una forma de represión que se vuelve necesaria porque en esos primeros años la persona no está del todo humanizada. El niño no tiene nociones de moral, por ejemplo, no tiene nociones de qué es correcto, qué es incorrecto, y es muy instintivo. Entonces quiere destruir todo aquello que le molesta, no importa si se trata de un hermano, no importa si se trata de su amiguito, de su papá, de su mamá. Si está enojado quiere destruirlo y quiere tomar para sí todo lo que le gusta, no importa si le pertenece a alguien más, etc. Eso puede ser muy exhibicionista. Un niño no le da nada de vergüenza quitarse la ropita enfrente de la gente o explorarse o hacer un montón de cosas, y eso es normal porque es un niño. Pero eventualmente, por las buenas o por las malas, aprende que la sociedad no se maneja así, y entonces eso recae sobre la amnesia, cae bajo la amnesia infantil. Sin embargo, queda la asociación a todas estas cosas malas, entre comillas, que pueden ser los niños. Entonces queda esta idea siniestra relacionada a los niños y desplazada en un intento apenas como diminuto de no dejar raspado al niño, que ha desplazado hacia los juguetes. Entonces, bueno, pues aparecen todas estas películas y todas estas historias y todas estas novelas acerca de juguetes diabólicos, malvados, con deseos perversos, ¿no? Que no es más que una reminiscencia de nuestros propios afectos que por ahí nos quedan registrados de nuestra infancia y que a estas alturas y con esta cabeza que tenemos alcanzamos a percibir como inadecuados, malos o perversos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y tenemos más participaciones. Vamos a ver si alguien nos está mandando aquí alguna otra cosa por el chat. En el chat no.
Y tenemos aquí algunas participaciones por el Twitter de Oscar. Nos dice, psicología es una de las licenciaturas en las que se refugian los burros que no pueden con la aritmética más elemental. Qué curioso. Fíjate, yo tengo por ahí un recuerdo de cuando estaba en la universidad, Oscar, en los primeros semestres, en sí en el primer semestre, estas clases en las que se van presentando todos, ¿no? Y le toca a una compañera presentarse, se levanta, dice su nombre, que está estudiando psicología y por qué estaba estudiando psicología. Y su argumento frente a toda la clase, éramos como 50 personas de diferentes carreras ahí mismo en la universidad, dice que se metió a estudiar psicología porque no le gustaban las matemáticas. Yo creo que en pocos momentos de mi vida me he sentido tan avergonzado, ¿no? Porque ya después me tocó a mí. ¿Tú qué estás estudiando? Pues psicología. No, yo vengo de oyente. Yo nomás vengo a ver si me inscribo a la universidad. Es una cosa realmente penosa, ¿no? Penosa. Y sí, fíjate, yo concuerdo que realmente hay muchas personas que van tomando la psicología como si fueran nada más por estudiar algo, ¿no? Por tener un título. Pero también dentro del ambiente de la psicología he tenido la oportunidad de conocer a las personas más inteligentes, más brillantes que he tenido hasta el momento en mi vida de tener una conversación o de tomar una clase con estas personas. Realmente son como minitas de oro que uno se puede encontrar y se los puede encontrar en todos lados, ¿no? Y veo tus demás participaciones, noto que estás algo molesto, Oscar, pero bueno, no hay que tomarla contra la psicología, hay que llevársela tranquilo con esto. Dice, porque hoy es el día del psicólogo, me parece, Gaby. Me estoy dando cuenta por estas dos participaciones también de Ana. Muchas gracias, Ana. Uh-huh. A ver, ¿qué nos dice? Sí, es que estabas por Nos leerlo. dice Ana, felicidades Gaby y José Luis por el Día del Psicólogo. Yo pensaba que la maternidad era percibida por todo el mundo como yo la percibía. Ahora veo que todos la vemos de diferente manera. Muchas gracias, Ana, por tu felicitación y por tu participación. Y es que creo que esto es una cosa fundamental, ¿no? Que realmente hemos podido tratar en estos días, que hemos tenido la oportunidad de hablar de la maternidad y que mañana también vamos a hablar de la maternidad en otro sentido, uh-huh, ¿no? Vamos a estar hablando de la maternidad frustrada, pero bueno, hemos tenido el mes para darle vueltas a este asunto, para masticarlo un poquito. Y es que no hay tal cosa como la verdad total o el concepto absoluto de lo que sea que queramos hablar. ¿Sí ve? Si alguien habla de masculinidad, que yo creo que sería un tema interesante, pero no creo que sea el giro tal cual de lo que se puede buscar en la estación, ¿no? Pero ¿en qué están plantados esos términos que de repente vamos entendiendo tan absolutos? Es que mírala, ella no es femenina, ¿no? No es femenina bajo qué cánones. ¿Qué es la feminidad a final de cuentas, ¿no? Y si lo vemos desde la psicología profunda, ¿en qué cosa se apuntala la feminidad, ¿no? ¿Qué es la feminidad? Vamos a darnos cuenta de que es una cosa de identificaciones realmente compleja, porque a diferencia de la masculinidad, como se piensa también de una manera primitiva e infantil, la masculinidad, si se fija, está puesta en el tener un pene, ¿no? Puede sonar una cosa reduccionista y horrible, pero es quien tiene. Yo puedo hacer, yo puedo sostener, yo puedo mantener a mi familia, yo puedo comprarme un carro, yo puedo levantar 200 kilos de metal, yo puedo, ¿no? En eso vamos viendo como un aspecto muy primitivo de la masculinidad. ¿Quién es un hombre? El que puede es hombre. Y en esto también vamos viendo de repente cómo se hace un espejo de la feminidad, y esto es una cosa, si de por sí este asunto de la masculinidad desde el pene va siendo una cosa muy reduccionista y muy, muy taruga, le voy a ser sincero. El pensar que la feminidad es el contrario de esto, o es el reverso de la masculinidad, es otra cosa todavía más estúpida. No tiene mucho sentido. Entonces hay que entender que vamos construyendo este tipo de conceptos a partir de nuestras experiencias, y a partir de nuestras experiencias es que le vamos dando sentido a cómo funcionan en nuestra vida. Sí, y yo creo que como a manera de conclusión, pienso que la forma más constructiva de este deseo maternal, sea el motivo que sea por el cual pueda prevalecer en alguna mujer, es su aspecto creativo, creativo en el sentido de traer vida, de generar vida en el mundo. Y pienso que si va desde ese aspecto, el día de ayer comentaba, nosotros tenemos deseos y tenemos proyectos en la vida gracias a que tenemos carencias. Pero estas carencias las podemos imprimir de vida, pueden quedar impregnadas de vida.
y entonces es cuando se convierten en un deseo, o en un plan, o en un proyecto, o las podemos impregnar de muerte. Y entonces se convierten en este fastidio, en este querer detener las cosas, ¿no? Es este ejemplo que te decía, yo tengo una carencia, tengo la boca seca, por ejemplo, quiero agua, se me antoja algo, ¿no? O bien se me antoja no sentir nada, ¿no? Es algo muy triquiñuelo, de verdad. Por ahí está este libro que en muchas ocasiones he dicho es muy bueno, Más allá del principio del placer. Y hay ocasiones en que en un aparente movimiento en búsqueda de la vida también se está buscando la muerte, ¿no? También están las personas que se les antoja y se les antoja y se les antoja y aparentemente son muy vivarachos y rellenitos y también se están buscando la muerte a través de toda esa ingesta, ¿no? De cosas. Pero a lo que voy es lo que va impregnándonos de vida y nos va permitiendo tener esto es justamente desde qué punto tomamos la carencia. Y es la carencia la que nos insta a crear algo. Y creo que en su modo más constructivo, el deseo maternal, que puede ser desplazado a muchos aspectos de la vida, no nada más a parir y parir y parir, está lo más constructivo en el crear justamente. Y fíjate que crear vida o dar vida significa algo que se está moviendo, significa como un sistema o una persona en dinamismo, que se mueve, que crece, que camina, que sale y en ese mismo sentido que se va eventualmente. Una madre que tiene puesto su deseo en este crear, en esta vida, se va a sentir muy contenta cuando sus hijos, por ejemplo, se vayan, se muevan, porque sabe que es porque siguen avanzando. Como ver, por ejemplo, si tú plantas un arbolito y de pronto se pone grande y de pronto empieza a dar fruta y de pronto ya saca flores, a ti te da mucho gusto porque está continuando, está siguiendo todos esos pasitos, ¿no? Está creciendo, se está como multiplicando esa vida dentro de sí mismo, esa sabiduría, ese fruto, ese lo que quieras. En una persona también ya es más crítico, piensa por sí mismo, está logrando esto, ya tiene su propia casa. Cuando está impregnado de pulsión de muerte, entonces querrías que eso no sucediese, nunca. Y ahí no es un deseo no es un deseo maternal en realidad, no es un deseo de vida, es un deseo de muerte enmascarado. Entonces lo podemos ver desplazado en muchos aspectos. Decíamos ayer, en la mujer que se busca al esposo o a la pareja inútil, en la mujer que se busca estos lugares para estar rodeados de personas enfermas, en la mujer que busca ir y cuidar a los padres cuando estén enfermos y ojalá que así se queden, ¿no? Para que sean míos ahora, para que ahora me pertenezcan como si fueran mis bebés y pueda hacer yo lo que quiera con ellos. Esto es un deseo de muerte, esto es un deseo mortífero que queda enmascarado con un supuesto deseo de cuidado, con un supuesto deseo maternal y no hay que confundirnos a nosotros mismos porque nos llega a confundir a nosotros mismos. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Y yo soy José Luis Amarripa. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.